¿Cómo se retrata a una mujer de apenas 20 años obligada a casarse con el hombre más poderoso del país solo para salvar las apariencias de la corona? Es la primavera de 1800. Francisco de Goya entra a su taller en la calle del Desengaño, en pleno corazón de Madrid. Despliega un enorme lienzo y ajusta la luz que entra por los ventanales. Frente a él no hay una aristócrata complacida, hay una mujer atrapada. Se trata de María Teresa de Borbón y Vallavigra, la condesa de Chinchón. Lleva en el vientre a su primera hija, la futura Carlota Luisa, pero en la mirada sostiene el peso incalculable de un matrimonio impuesto, frío y conveniente con Manuel Godoy, el omnipresente príncipe de la paz y hombre fuerte de la corte de Carlos IV. La monarquía no quería la verdad, esperaba la propaganda de siempre, exigía un monumento al estatus social y a la gloria intocable de la nobleza. Pero Goya no sabía mentir con el pincel. Lo que el genio aragonés entregó no fue un simple retrato palaciego, sino una de las radiografías psicológicas más conmovedoras, sutiles y desgarradoras en la historia del arte occidental. Bajo la delicadeza de la muselina blanca y el tocado de espigas de trigo que coronan a la condesa, no solo habita una soledad abrumadora, yacen secretos de Estado, tensiones políticas e incluso el fantasma de otros retratos ocultos, borrados y sepultados bajo la pintura por el propio artista. Bienvenidos al análisis definitivo de la condesa de Chinchón. Sangre real, exilio y destino. Para comprender la mirada contenida y melancólica que inmortalizó Goya, debemos viajar a la infancia de la protagonista y a los paisajes de su destierro. María Teresa nació en Velada, Toledo, en 1779. Su padre era el infante don Luis Antonio de Borbón, hermano menor del rey Carlos III. Sin embargo, su nacimiento estuvo marcado por un estigma legal. El infante había contraído matrimonio morganático con María Teresa de Vallavigra, una bellísima dama aragonesa de menor rango. La reacción de la corona fue contundente. La pragmática sanción, aprobada por Carlos III, desterró a la familia lejos de la corte madrileña, privando a los hijos de llevar el apellido Borbón y de cualquier aspiración a los privilegios reales. El itinerario del exilio familiar los llevó por Velada, Cadalso de los Vidrios y finalmente al imponente Palacio de los Mosquera en Arenas de San Pedro, Ávila. Fue precisamente en ese aislamiento abulense donde un joven Francisco de Goya conoció a la familia en los veranos de 1783 y 1784. En el célebre retrato colectivo La familia del infante don Luis, vemos a una María Teresa niña, traviesa y curiosa, asomándose por detrás de la espalda de un Goya sentado al caballete. Un año antes, el maestro la había retratado a ella sola en el Palacio de Arenas de San Pedro, posando con la mano en la cadera, vestida con una basquiña de seda negra, mantilla blanca y una capota infantil de encaje. Goya le guardó desde entonces un profundo cariño paternal. Pero la muerte de su padre en 1785 lo cambió todo. Por orden del rey, los niños fueron arrebatados a su madre y María Teresa fue confinada en el convento de San Clemente en Toledo. Allí pasó 12 largos años de su juventud, encerrada entre muros de clausura, casi olvidada por el mundo. A finales de la década de 1790, la España del antiguo régimen se tambaleaba tras la Ilustración y la amenaza de la Revolución Francesa. De pronto, la olvidada sangre real de María Teresa se transformó en una valiosísima ficha de cambio político. El 2 de octubre de 1797, la corona la sacó del convento toledano para casarla en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial con el hombre más poderoso de la corte, Manuel Godoy. Con este enlace, la reina María Luisa de Parma mataba 2 pájaros de un tiro, devolvía el estatus a los Borbón Vallavigra y trataba de alejar a Godoy de su omnipresente amante, Pepita Tudó.
María Teresa recuperó su apellido, sus títulos y el rango de Grande de España como condesa de Chinchón, pero pagó un alto precio. Quedó encadenada a un matrimonio amargo con un hombre que la despreciaba abiertamente. Francisco de Goya y la revolución del retrato de corte. En el año 1800, Francisco de Goya y Lucientes se encontraba en la cima de su carrera, como primer pintor de cámara de Carlos IV. Sin embargo, era también un hombre marcado por la tragedia personal, ya que en 1792, en Sevilla, una extraña enfermedad lo había dejado completamente sordo. Esta sordera no solo aisló al artista del ruido exterior, sino que agudizó de manera extraordinaria su capacidad de observación psicológica. Goya ya no escuchaba lo que sus modelos decían, leía sus rostros, sus tensiones corporales y la verdad oculta tras sus miradas. La tradición del retrato de corte en el siglo XVIII, encabezada por maestros como Anton Raphael Mengs o la escuela francesa, solía ser un frío ejercicio de vanidad académica. Los aristócratas exigían ser retratados rodeados de columnas de mármol, cortinajes de terciopelo, joyas ostentosas y símbolos de su dominio. Querían que el lienzo inmortalizara su estatus, no su interioridad. Pero Goya rompió radicalmente con esa tradición neoclásica rígida. Cuando las cartas de la reina encargaron este retrato en abril de 1800 para celebrar el embarazo de la condesa, Goya se reencontró con aquella niña a la que había pintado en arenas de San Pedro. Sabía perfectamente la soledad de la que vivía en el palacio de Godoy. Por eso, en lugar de situarla en un salón palaciego recargado, tomó una decisión revolucionaria. La colocó sola en medio de una penumbra abstracta. En lugar de utilizar la escenografía para vanagloriar el poder de los Godoy, Goya utilizó la vacuidad del espacio para monumentalizar la vulnerabilidad de la condesa. Análisis técnico y formal, composición, luz y la pincelada viva. Entremos de lleno en la construcción estrictamente plástica y formal de la obra, donde Goya despliega una maestría ejecutiva que combina la lección de los grandes clásicos con una audacia técnica que se adelanta a su tiempo. Composición y estructura esquelética. La obra se articula mediante una impecable y monumental estructura piramidal, de clara herencia clasicista, perfectamente inscrita en un lienzo de grandes dimensiones, 216 centímetros de alto por 144 centímetros de largo. La figura de la condesa ocupa el centro neurálgico de la composición. La base de esta pirámide, ancha y pesada, se forma mediante la caída del vestido de muselina blanca y la masa dorada del sillón de estilo neoclásico sobre el que se sienta. Esta amplia base otorga una enorme estabilidad visual y física a la escena. A medida que la mirada asciende, los lados de la pirámide convergen suavemente hacia el torso y el rostro, culminando en el vértice superior, constituido por el complejo e imponente tocado de su peinado. Esta disposición no es casual, otorga una presencia majestuosa a la figura, creando un contrapunto deliberado entre el empaque casi regio de la estructura piramidal y la evidente fragilidad física y emocional de la joven. Las manos, entrelazadas delicadamente sobre la zona abdominal, actúan como un punto de anclaje compositivo en el centro geométrico inferior del lienzo, dirigiendo la atención del espectador hacia el eje del drama personal y biológico. El espacio atmosférico, el aire de Diego Velázquez. El tratamiento del espacio es uno de los mayores aciertos de Goya y revela su profunda devoción por Diego Velázquez, a quien consideraba con orgullo uno de los 3 grandes maestros de la historia del arte. Goya conocía a la perfección la colección real y los retratos individuales del maestro sevillano. De ellos aprendió una lección verdaderamente revolucionaria. Para dotar de dignidad, tridimensionalidad y volumen a un personaje, no se necesitan recargados fondos arquitectónicos, pesados cortinajes de terciopelo ni paisajes barrocos. Diego Velázquez había demostrado que bastaba con un fondo indeterminado para que la figura cobrara una presencia espacial absoluta. En el retrato de la condesa de Chinchón, Francisco de Goya retoma esa fórmula velazqueña y la lleva a su máxima exigencia.
Elimina deliberadamente cualquier referencia espacial concreta. No hay paredes, ventanas, muebles ni una línea de horizonte definida. Tan solo una sutil penumbra en la zona inferior que sugiere el plano del suelo. La estancia se convierte en un vacío enrarecido de tonos pardos, ocres y verdosos. Sin embargo, a través de una superposición de veladuras casi transparentes y matizadas, Goya no pinta un muro ciego, pinta la atmósfera, el aire denso y envolvente que rodea la figura. La condesa no está pegada a un fondo plano, sino que habita un espacio tridimensional perfectamente verosímil, generado únicamente por la interacción entre la penumbra de la estancia y el haz de luz que la atraviesa. La luz y la paleta cromática. La iluminación del lienzo es dramática, teatral y estrictamente focal, con claros resabios de la tradición caravallistas, adaptadas al filtro de la elegancia rococó y neoclásica. Un foco de luz, diagonal y limpio, situado fuera del campo visual, en la parte superior izquierda, incide directamente sobre la figura, haciendo que María Teresa parezca emerger literalmente de las tinieblas. Esta luz no cumple solo una función técnica de modelado de volumen, sino que posee un altísimo valor expresivo. Aísla a la joven en mitad del espacio oscuro, acentuando su soledad y su desamparo. La paleta cromática es sumamente contenida y reducida en su variedad, pero de una gran riqueza de matices. Dominante cálida y luminosa, blancos, cremas, marfiles y tonos nácar dominan la indumentaria. La luz atraviesa las capas del tejido, dejando transparentar los matices cálidos de las carnaciones del rostro, el escote y el propio vientre en gestación. Toques de riqueza material se concentran en el pan de oro del sillón y los tonos amarillos del trigo, aportando calidez y empaque visual al asiento. Acentos fríos de contraste, colocados estratégicamente a través de notas de azul cobalto en los lazos de las mangas, el talle, el tocado y la cenefa de la falda. Estas breves pinceladas azules no son solo decorativas, funcionan como anclas visuales que guían la mirada del espectador en un recorrido rítmico por todo el cuerpo de la retratada y equilibran la calidez dominante del conjunto. La pincelada protoimpresionista. Es en el tratamiento de los tejidos y las texturas donde el genio técnico de Goya da un salto cuántico hacia la modernidad pictórica. Si el espectador se aproxima físicamente al lienzo, descubrirá con asombro que Goya no delineó el encaje, las transparencias ni los pliegues con pinceles finos o contornos cerrados. Aplicó el óleo mediante manchas líquidas, pequeñas pinceladas yuxtapuestas, toques de luz independientes y empastes densos aplicados con una libertad de trazo casi abstracta. A corta distancia, la materia pictórica parece desintegrarse en un caos de manchas libres. Sin embargo, al alejarse unos pasos, la retina del espectador recompone milagrosamente la vibración física de la gasa, el peso de la seda, el brillo del encaje y la refracción de la luz sobre la tela. Sin saberlo, Goya estaba inventando en este lienzo, con décadas de antelación respecto a los pintores franceses, el lenguaje visual y la descomposición óptica del impresionismo. Simbología, embarazo y lectura psicológica. Desplazando el foco de la pura técnica a la dimensión iconográfica y humana, este capítulo analiza el denso entramado de los símbolos, la moda de la época y el conmovedor retrato psicológico que Goya logró plasmar bajo la superficie del lienzo. La moda imperio y la celebración de la maternidad. María Teresa de Borbón y Vallavigra viste un traje de corte alto, también llamado chemise à la reine, una indumentaria pautada por la moda de corte neoclásico u estilo imperio que causaba furor en las cortes europeas. Confeccionado en una muselina de algodón sumamente liviana y transparente, superpuesta sobre un fondo de seda blanca, decorado con pequeños motivos florales, este tipo de vestido resultaba holgado, cómodo y liviano, ideal para una mujer que se encontraba en el 6º mes de su embarazo avanzado.
El vestido se remata en la parte inferior con una elegante cenefa de motivos geométricos calados en tonos azules, que aporta estabilidad visual a la caída de la tela. La elección de esta indumentaria no solo responde a la última moda aristocrática, sino que convierte la obra en una de las representaciones más célebres y delicadas de la maternidad en la historia del arte. Francisco de Goya no oculta el estado de la condesa, al contrario, articula toda la indumentaria para envolver suavemente la curvatura de su vientre, el tocado arcádico y el lenguaje de la naturaleza. Sobre su peinado de rizos rubios a la francesa, la condesa luce un tocado de gasa decorado de forma muy particular. Incluye cintas azules, plumas de pavo real y, sobre todo, una densa guirnalda de espigas de trigo combinando tallos verdes con espigas ya maduras y doradas. Este adorno se ajusta a la moda bucólica y pastoril del momento, influenciada por la literatura clásica y las geórgicas de Virgilio, muy de moda entre las clases ilustradas. Sin embargo, en el contexto de esta obra, opera como una clarísima alegoría a Ceres, la diosa romana de la agricultura, la fecundidad y la vegetación. Las espigas maduras simbolizan la abundancia, el fruto listo para la cosecha y la fertilidad consumada del matrimonio. Las espigas verdes representan la promesa de la vida nueva que está germinando en su interior y la continuidad del linaje. Las plumas de pavo real, símbolo tradicional de la inmortalidad, el orgullo dinástico y la belleza. La coexistencia de lo maduro y lo verde sintetiza el ciclo continuo de la vida y el papel institucional de la condesa como garante de la descendencia familiar. El aislamiento psicológico y la mirada vulnerable. Una de las mayores genialidades de Goya radica en el contraste entre el rango social de la retratada y la transmisión de su mundo interior. Goya prescinde por completo de los símbolos tradicionales de poder y estatus aristocrático. No hay escudos nobiliarios, ni joyas ostentosas, ni criados, ni palacios de fondo. Al sumergir el entorno en una penumbra envolvente e iluminar únicamente a la joven sentada en el sillón, el pintor genera un silencio denso y sobrecogedor alrededor de la protagonista. La condesa flota en un vacío existencial. Su postura, con los hombros ligeramente hundidos y sobre todo su rostro, revelan una psicología compleja. Su mirada ladeada no busca con arrogancia la del espectador. Es una mirada tímida, melancólica, casi resignada y desarmante. Goya traspasa la barrera del retrato oficial para mostrar la vulnerabilidad de una mujer joven de apenas 21 años atrapada en un matrimonio de conveniencia política con Manuel Godoy, un hombre al que no amaba y cuya posición en la corte la sometía a una constante presión pública. Las manos y la joya política. El drama personal y dinástico culmina en el tratamiento de las manos y las joyas. Las manos de María Teresa descansan cruzadas de manera instintiva, tierna y protectora sobre el vientre abultado, en un gesto puramente maternal de cobijo, hacia el hijo que espera, la futura Carlota Luisa de Godoy y Borbón. Los sencillos brazaletes de perlas y cuentas acentúan la blancura y la delicadeza de sus muñecas. Sin embargo, el detalle narrativo más impactante del lienzo se halla en su mano derecha. Sobre el dedo luce un anillo de gran tamaño que contiene una miniatura pintada con el retrato de su esposo, Manuel Godoy, luciendo la banda de la Orden de Carlos III, acompañado además por un camafeo con la efigie del propio Godoy sostenido en el conjunto. Mientras que en un retrato convencional, esta joya se interpretaría como un testimonio de amor conyugal y fidelidad, en el contexto de la vida de la condesa y bajo la mirada crítica de Goya, la pieza adquiere una lectura punzante, funciona casi como un sello, una marca de propiedad política y dinástica impuesta sobre la joven. La figura de Manuel Godoy, ausente físicamente del lienzo, se hace presente de forma implícita sobre el cuerpo de la condesa, recordándole al espectador el verdadero marco de poder en el que se inscribía su existencia, el secreto bajo las capas de pintura,
Uno de los descubrimientos más fascinantes sobre este lienzo se reveló tras un análisis radiográfico en las instalaciones del Museo del Prado. Francisco de Goya, presionado por la prisa del encargo o por la escasez de lienzos de gran formato en la época, reutilizó una tela que ya contenía 2 retratos anteriores. Bajo la capa inferior se encuentra el retrato completo de un joven caballero vistiendo la cruz de la Orden de San Juan de Malta. Y sobre esa figura, Goya había pintado un retrato de pie del propio Manuel Godoy. Para pintar a la condesa, Goya aplicó una fina capa rosada sobre el retrato de Godoy y pintó a María Teresa directamente encima. Hay un simbolismo casi poético en este hecho técnico. El omnipotente príncipe de la paz quedó sepultado de forma invisible y para siempre bajo las faldas de su esposa. La gran restauración en el Museo del Prado. A pesar de sus más de 2 siglos de historia, la obra se mantiene en un perfecto estado de conservación, ya que aún mantiene su lienzo original. En la intervención realizada en el Museo del Prado por la restauradora Elisa Mora, se retiraron capas viejas de barniz oxidado que con el tiempo habían amarilleado la pintura. Al eliminar eso, la pintura recobró la luminosidad original que concibió Goya. Reapareció el sonrosado natural en las mejillas de la condesa, el tono verdoso y fresco de las espigas de trigo y la deslumbrante vibración del vestido blanco. Desenlace y legado en el Museo del Prado. La vida de María Teresa, tras este retrato, estuvo marcada por los acontecimientos convulsos que sacudieron España. En 1808, tras el motín de Aranjuez y la caída en desgracia de Godoy, la condesa, por fin, pudo liberarse de su esposo. Huyó durante la Guerra de la Independencia y tras el retorno del absolutismo de Fernando VII, terminó exiliándose en Francia. Falleció en París en 1828, víctima de una enfermedad. Curiosamente, murió en el mismo año y en el mismo país que el propio Francisco de Goya, que había pasado sus últimos años exiliado en Burdeos. El cuadro permaneció durante años en manos de los descendientes de la familia, los duques de Sueca, custodiado en colecciones privadas y alejado del ojo público durante casi 2 siglos. Sin embargo, en el año 2000, tras una histórica negociación, el Estado español adquirió la obra y la asignó al Museo del Prado en Madrid, donde hoy luce como una de las joyas más absolutas de la colección. La condesa de Chinchón es mucho más que un retrato de un título nobiliario. Es el testimonio mudo de una época de sombras, un prodigio técnico donde la pintura se convierte en aire y, sobre todo, el abrazo compasivo de un pintor a la soledad de una mujer de 20 años. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha apasionado conocer la historia, la simbología y los secretos ocultos tras esta obra maestra de Francisco de Goya, no olvides darle un buen like, compartir y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos sobre historia del arte. ¿Crees que Francisco de Goya pintó intencionadamente esta mirada triste para denunciar la situación de la condesa? ¿O crees que fue simplemente un reflejo involuntario del estado de ánimo de la retratada? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.